Muy buena tarde tengan todos ustedes. Los saluda su amigo y servidor Arturo Renteral en una emisión más de día lunes de 2 a 3 de la tarde. Recuerden que este espacio lleva por nombre Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Todo esto es transmitido a través del www.radioinpo.com.mx. Saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que hacen posible este espacio. Así es de que quiero decirles que en cualquiera de sus plataformas pueden escribir, ya sea mayúsculas o minúsculas, Radio Info, y así automáticamente ustedes nos podrán visualizar, ustedes nos podrán ver, nos podrán escuchar, podrán estar con nosotros en contacto. Así es de que muchas gracias. Tengo el placer de darles la bienvenida a ustedes y a los profesionales, a dos profesionales de un gran cartel. Así es de que los voy a dejar a continuación con la maestra Ana María Rico y el titular también, el doctor Marco Antonio Paul Scott. Pero antes tengo que ir a una frase. La frase del día de hoy dice así: nuestro tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Steve Jobs. Esta es la frase del día de hoy. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Soy Arturo Renteral, muy buena tarde, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición. Buenas tardes, doctor Marco Antonio Polo Scott. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema muy actual, que desafortunadamente o afortunadamente para otros se está dando con mucha frecuencia. La familia es el lugar donde nos formamos y donde se van formando todas nuestras creencias. En esta familia también vamos adquiriendo varios códigos de creencias que de pronto entran en pugna cuando ya somos mayores. Y para todo esto tenemos aquí al doctor Marco Antonio Polo Scott para que nos explique qué sucede en las parejas actuales, por qué se están divorciando, doctor. Buenas tardes, amigos, amigas. Una pregunta bastante complicada y tal vez el conflicto principal es quererla generalizar. Cada pareja funciona de una manera específica, muy determinada. En cada pareja confluyen muchos factores que unen o que desunen. En muchas ocasiones hablamos del divorcio como una reacción adaptativa en el ámbito legal. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para cada pareja es importante considerar diferentes elementos. Y más que hablar del divorcio, así como una figura legal, hablemos del divorcio como un elemento emocional y afectivo, lo que implica que a veces hay parejas que se divorcian sin que el lazo afectivo, emocional, incluso parental, quede roto. Tal vez nos tendremos que ir también un poco más atrás. ¿Por qué se forman las parejas? ¿Cómo es que llegaron a unirse? Ok, de muchas formas consideramos que la mayoría de las parejas no se unen tanto por eso que llamamos amor, sino más bien se unen por sus carencias y sus necesidades proyectadas sobre el otro. Y esto les genera un enamoramiento. Incluso, también podemos hablar de la frecuencia específica en la que deambulan. Tanto que podemos encontrar parejas que difícilmente se pueden encontrar en la vida, salvo las condiciones que ya traen preconcebidas y que hacen que una persona de un lugar distante, por ejemplo Durango, y que por algún tiempo se encuentra en el distrito, en la Ciudad de México, y una persona, por ejemplo, del estado de Oaxaca, que también coinciden, sabiendo que las coincidencias a veces tenemos que ponerlas en duda, se conocen y a partir de ahí hay una química que se genera. Y antes de meterme a este punto, es importante saber que cuando conocemos una persona hay tres condiciones que se pueden dar en términos generales. La primera es que la conozco y al conocerla, bueno, hay una relación que no va a llevar más allá, simple saludo, contacto, pero en esencia no hay nada que sucede. No sucede nada. Incluso puedo convivir con ella y no sucede nada. Luego hay un tipo de relación más cercana, donde
rico, agradable convivir con una persona. Algunas de estas personas van a convertirse posiblemente temporalmente en pareja, y muchas de ellas solamente serán amistades o serán conocidos cercanos. Pero ahí ya hay bioquímicos cerebrales, ya hubo ahí la interacción de bioquímicos, o todavía no. No en el sentido de la formación de la pareja, Okay. y no en el sentido de necesidad y de carencia, sino más bien de afinidades, de gustos y preferencias. Y entonces, la tercera, hay un vínculo que se une, y aquí sí empieza a darse un intercambio mutuo proyectivo de lo que se necesita y lo que se carece, colocado en el otro como un satisfactor. Significa esto que me gusta lo que voy conociendo de la otra persona, y a la otra persona le va gustando lo que yo poseo y estoy proporcionando y dando a la relación. Porque se asemeja a mi pareja idealizada que tengo de alguna manera en mi mente. Porque cubre y satisface esos vacíos que se están dando. Pero además, este es como un primer factor. No podemos dejar a un lado que nosotros dentro ya tenemos preestablecidos algunos conceptos. Y esos conceptos parten de las figuras materna, la figura paterna, y que forman la figura idealizada en primera instancia de pareja, tanto que en algunos casos, si yo estoy vinculado y me parezco a mi madre en las 4 estructuras del ser humano, lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual, busco o puedo buscar parejas parecidas a mi padre con sus características. O lo contrario, si estoy más cercano, identificado más con padre, entonces buscaré a personas con características más parecidas a mi madre, y entonces fusionaré y lo compararé con la figura de pareja que yo ya tengo preestablecida. Este es un segundo factor, pero no podemos dejar a un lado todo lo que está relacionado con los acontecimientos transgeneracionales, es decir, con esos hechos no vividos por la persona, pero sí vividos por sus padres y los padres de sus padres, con referencia a la forma en que se interactúa y la forma en que se escogió pareja. De ahí entrarán en juego varios factores, y posiblemente algunos de ellos son esos fantasmas del pasado, donde yo busco y necesito repetir una historia de vida que quedó inconclusa allá con mis antepasados. A ver, pero entonces estás hablando de los códigos de creencias que se van creando de generación en generación y se van transmitiendo respecto a la pareja. ¿Cómo formar una pareja? ¿Cuál es la pareja ideal? ¿Qué tiene que hacer la pareja ideal? Todo esto. Así es, incluso podemos hablar dentro de las herencias de familia que algunas personas necesitan vivir con aquellos de los cuales se tienen que separar, se tienen que divorciar, porque en su familia ese ha sido la norma, la conducta regular, y necesitan ser leales a lo que la familia va presentando. Entonces, a primera instancia tenemos 3 elementos: lo transgeneracional, ¿Sí? tenemos por el otro lado todo lo que tiene que ver con las figuras, y en tercer espacio todo lo que tiene que ver, me refiero a figura paterna, materna y figura de pareja, y tiene que ver con la bioquímica y con eso que yo deposito en el otro, porque mucho cuando veo al otro, en esencia lo que estoy viendo es lo que yo necesito, y lo acompaño de afecto, de una necesidad de afecto. ¿Y las experiencias sexuales en dónde quedan? Bueno, O todo lo referente a la sexualidad. Es un ángulo que tendríamos que ver desde una manera diferente. ¿Y por qué tendríamos que verlo de una manera diferente? Porque tendríamos que acomodarnos primero a la formación de la pareja. Y a la formación de la pareja tenemos que decir que para que exista una pareja, y me estoy refiriendo en términos generales a una pareja formal, tienen que darse 3 condiciones. La primera es que compartan un proyecto de vida, es decir, que ellos, dentro de su planeación y proyección hacia adelante, consideren y determinen que juntos
van a conseguir y lograr algunas metas establecidas. Pueden lograr algo. Por ejemplo, el de tener hijos, el de vivir juntos, el de compartir El de viajar. el crecimiento, viajar, el tener una casa, Comprar pertenencias. poseer cosas materiales. La segunda es que haya un afecto. Regularmente a este afecto le llamamos enamoramiento o le llamamos más coloquialmente amor, aunque no corresponde a lo que en esencia en la psicoterapia transpersonal significa. Entonces, hay algo afectivo que nos une. Entonces, y el tercero... Perdón, pero a ver. Entonces, ¿la psicoterapia transpersonal no concibe el enamoramiento? Sí lo concibe, y más que lo concibe, lo define como un intercambio afectivo de corte irracional, donde la lógica no tiene sentido, y que ese enamoramiento irracional es transgeneracional, es decir, yo aprendo a enamorarme antes de conocer a la persona. Me enamoro como se enamoran mis papás, y se enamoraron mis abuelos, y se enamoraron varios de mis familiares. Así es, seguimos los patrones que están dados dentro de nuestras figuras paterna, materna y también la figura de pareja. Estábamos tocando el punto del elemento que nos falta para definir una pareja formal, y ese punto es la vida sexual o sexuada. Es decir, debe de haber un contacto físico donde la lluvia hormonal pueda desencadenarse. Claro, muchas veces no llega ni a chipi, pero hay ese intercambio. O hay veces llega a tormenta. Sí, claro. Esto va a tener mucho que ver con aprendizajes también dados con respecto a lo que es el sexo. Algunos sexólogos dirían, momento, definamos primero lo sexual para caer en el coito, en el sexo. Sin embargo, ahorita, para no salirnos mucho más del tema, diríamos que toda relación es sexual y la intimidad, el punto cumbre, sería el sexo. Y que sería muy bueno que en un momento determinado tocáramos ese tema para hablar de ello con nuestros amigos, y que también nuestros amigos nos hablen de ello y nos muestren sus inquietudes o nos compartan sus experiencias. Pues mira, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Estábamos tocando cómo se forman las parejas. ¿Qué es lo que están sucediendo en las parejas actualmente? Pues varios de ellos se están divorciando a nivel mundial, no solo en México. Pero para seguir hablando de este tema, divorcio en la pareja desde la psicoterapia transpersonal, vamos a unos mensajes y regresamos con el doctor Marco Antonio Polo Scott, el máximo exponente de la psicoterapia transpersonal. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Bueno, ya estamos de regreso después de este corte comercial. Espero que les haya gustado el primer bloque, porque los que siguen están mucho mejor. Vamos a regresar con nuestros profesionales, con los titulares de este espacio que lleva por nombre Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Vamos a regresar con ellos. Muy buena tarde, adelante. Pues regresamos con el doctor Marco Antonio Polo Scott, que nos está hablando de este tema, cómo se forman las parejas, para después ya más adelante hablar del divorcio. Así es, y entonces tal vez ahora sí vamos a encaminarnos a hablar de las parejas formales, aquellas que cumplen estos tres criterios: proyecto de vida, una vida afectiva y el compartir una vida sexual que culmina en el coito. De este tipo de parejas, en determinados momentos, por distintos motivos, se va haciendo una sumatoria de condiciones que tarde o temprano se precipitan en una separación. Sabemos, como lo hemos comentado, que la separación, cuando es de corte legal, se define como divorcio. No siempre separarse de forma legal coincide separarse de forma permanente de dos personas. Porque va a haber varios elementos que entren en juego. Por ejemplo, la presencia de hijos o su ausencia. Desde mi punto de vista, siempre que hay hijos, el proyecto continúa, pero en una dimensión diferente. El proyecto de ellos dos, se interrumpe. Pero el proyecto del desarrollo y crecimiento de los hijos indudablemente puede continuar.
Las personalidades van a contar y los factores que precipitaron la separación para que exista una parte afectiva o carente de ella. En mi experiencia, en casi todas las relaciones de persona, en un principio la parte afectiva está presente, indudablemente. Ahora, a veces es inversa. En un principio era una atracción, la necesidad de estar juntos, de acariciarse, de besarse, de hablar, de compartir, de mirarse. Y luego puede presentarse en esta separación legal lo contrario, el no te puedo ver porque el verte me implica una reacción negativa, tóxica, y donde puede estar muy presente el enojo o su emoción codificada, la ira, junto con la tristeza y la depresión. Ahí también entonces dependería qué tipo de pareja habían formado, si una funcional o disfuncional o una pareja enferma o sana. Claro, ahora es importante saber que cada uno aporta a la relación y en ese sentido debemos saber que la mayoría de las parejas, al menos de acuerdo a los estudios que hemos hecho en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, la mayoría de las parejas y de las familias, aproximadamente el 85%, son disfuncionales. Cuando encontramos una pareja que es disfuncional o una familia que es disfuncional, lo primero que nos preguntamos dentro de la psicoterapia transpersonal es dónde vive cada uno de sus miembros que conjugaron una pareja de características disfuncionales. ¿Y dónde viven? No nos referimos al lugar físico donde habiten, sino que están aportando de aprendizajes previos, de códigos de creencia a la relación de pareja. Y entonces generan una polaridad donde decimos que existe la enfermedad y la salud. En el lado de la enfermedad son personas que están acostumbradas a sufrir. Entonces recordemos que antes de que lleguen a la relación de pareja ya traen este sufrimiento. De hecho, van a buscar una pareja que tenga características tales que fortalezcan, que puedan seguir sufriendo. De hecho, me han contado algunos pacientes que no se explican cómo, teniendo varias opciones para elegir, se quedaron con la pareja con la cual la evidencia lógica en su momento decía que era la pareja menos indicada. Por eso les hablaba yo que Pero era la que encajaba en el molde, ¿no? Exactamente. Recordando lo que hemos dicho, el molde de necesidad con respecto a la falta de afecto, pero también qué sucedió con mis antepasados. Entonces, el sufrimiento se vitaliza, se nutre de la culpa, de la victimización, de la soledad. Y para que esto encuentre la fórmula perfecta, son personas que tienden a ser obsesivo-compulsivas en el sentido de ser controladoras, personas extremadamente controladoras, que tienden al perfeccionismo necesario de los demás, no de ellas. Entonces, por el otro lado, tenemos que las parejas que no viven en la enfermedad posiblemente habitan del otro lado, que se llama la salud, y en la salud es importante resaltar algunos elementos. Por ejemplo, que son parejas que son responsables, o mejor dicho, personas responsables, pero no responsables con los demás, sino consigo mismo. Claro. De igual forma, son personas honestas hacia sí mismo, cosa que choca con muchos códigos de creencia de las personas que viven en la enfermedad, que creen que necesitan ser honestos hacia el otro, aunque repriman sus necesidades. Para ser honesto y respetarme, necesito ser responsable de lo que necesito y satisfacer lo que necesito. Luego entonces tenemos... Ahí quisiera hacer una interrupción. Cuando satisfago lo que yo necesito, de pronto puedo tal vez estar como agrediendo al otro en mi afán de decir yo necesito, yo primero, yo me doy, yo busco,
¿Y qué pasa ahí? Porque este nuevo paradigma de pronto es como que por un lado sí se escucha muy bonito, sí, darme lo que yo necesito, pero ya cuando hay una pareja, creo que tendría que haber también como un acuerdo o algo así, porque si no, entonces ¿para qué esto no en pareja? Exactamente. Y yo creo que el elemento fundamental que acaba de mencionar maestra es comunicación, ese acuerdo. Y mucho de lo que sucede se da por falta de comunicación. Pero ¿por qué no hay falta de comunicación? Por distintos elementos. Y uno de ellos, porque no existe confianza. Y cuando no existe confianza y ligado a todos los antecedentes, entonces cada uno va por su lado. Eso es un elemento fundamental de las parejas funcionales. Pensando que están unidas, se encuentran separadas. Y esa separación hace un abismo que no tiene puente. Y no tiene puente porque no saben que existe el abismo. Alguno de ellos llega a preguntarle a alguno, oye, ¿dónde estás? Ah, pues yo por acá con la familia. ¿Y tú? No, yo por acá buscando que la familia crezca. Eso se da en las parejas disfuncionales. Retomando el punto del último elemento, donde corresponde la salud, hablamos de compromiso, pero de igual forma, el primer compromiso es con uno mismo. Y cuando una persona sabe comprometer consigo mismo, entonces puede comprometerse con los demás. Claro. Juntos generan el amor. Pero este es un amor incondicional hacia sí mismo en primera instancia. Pero es difícil que en una familia se les enseñe cuando son pequeños. Porque el primer amor que se les enseña es el amor por la familia, para de ahí pasar a amarse a sí mismo. Pero en muchos de los medios, los códigos de creencia es amas a la familia, después a la familia, después a la familia, y en el último espacio vas a amar a la sociedad. No te vas a amar a ti mismo. Entonces cuando la persona no se sabe querer, pues obviamente no sabe respetar, no sabe ser honesta, no es responsable, no es comprometida, pero sí vive en enfermedad, y entonces por medio de la culpa tiende a lanzar al otro lo que esta persona no ha sido capaz de llevar a cabo. Y como no ha sido capaz de llevarla a cabo, entonces es más fácil decir que el otro está equivocado antes de reconocer sus propias faltas. Pues sí, todo esto implica un conocimiento extremo de uno mismo y pocas personas lo logran. Para seguir hablando de este tema tan interesante, regresamos en unos momentos porque ya nos están llegando algunas preguntas del público, pero estas las vamos a ver después de unos breves instantes. Así es, comunícate con nosotros 63 93 11 00, y la segunda frase de este programa es: la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Nelson Mandela. Esto es una producción de www.radioinpo.com.mx, Radio Impo del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Soy Arturo Renteral, en un momento regresamos. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Y ya estamos aquí de regreso en este programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Bueno, como le hemos platicado, como ustedes saben, el IMPO sigue creciendo. El IMPO cada día se expande. Es por ello que estamos en apertura en 2 nuevas licenciaturas, en Administración y Finanzas y Informática Administrativa. Esto es Radio IMPO del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Regresamos con los profesionales. Adelante. Pues aquí tenemos una de las preguntas. Gracias, Luis Cárdenas nos está saludando desde Ciudad del Carmen y le pregunta al doctor Marco Antonio Polo Escot: ¿aceptar que una relación no funciona es por convicción personal o se decide en pareja? Es una pregunta complicada porque no conozco los antecedentes de la pareja. Lo que me queda claro es que un ser humano, indistintamente, va a pensar en él y en su individualidad. Y en este sentido va a explorar qué es lo que sucede dentro de él que no permite que funcione la relación de pareja. Puede ser que las expectativas colocadas en la otra persona no fueron satisfechas,
puede ser que se hayan presentado algunas condiciones contrarias como engaño, como maltrato, como vejación. Entonces esto impide que se haga. Yo creo que lo primero es hacer un planteamiento individual. Y en ese planteamiento individual saber qué es lo que yo esperaba de la relación de pareja, que no estoy recibiendo, qué es lo que yo coloqué en la pareja, que no le pertenece, y también ese conjunto de factores. A veces, y en mi experiencia me ha tocado, que parejas que están próximas a romper, a divorciarse, uno de ellas decide venir a terapia y la otra, ya estando en terapia, se anima, y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que esa relación no está funcionando, pero no está funcionando no porque no tenga futuro, sino porque están viendo a la persona equivocada. A veces el pasado cuenta, muchas veces, y entonces resulta ser que colocaron sobre la pareja actual una pareja anterior con la cual quedaron muchos asuntos inconclusos. Y como quedaron muchos asuntos inconclusos, esos se hacen presentes, el pasado se hace presente en la nueva relación, y entonces como consecuencia lo que sucede es que no es que la pareja no tenga futuro, sino están viendo a personas equivocadas sin darse cuenta. Y obviamente sus condiciones y su forma de ver la pareja no satisfacen lo que ellas esperaban. Hay cosas que son irreversibles cuando hay una separación. ¿Cómo qué cosas? Como el maltrato físico. Es muy, muy complicado que una persona cambie esto, porque va a requerir de un proceso psicoterapéutico bastante prolongado. Bastante largo. Entonces, tomando en consideración esto, la primera indicación, de acuerdo a lo que nos comenta nuestro amigo Luis Cárdenas, es saber qué es lo que yo quiero. No estar en una relación de pareja por estar, pero tampoco significa romper por romper. Primero saber qué es lo que está sucediendo conmigo, qué estoy trayendo del pasado, qué estoy trayendo de mi familia que se está haciendo presente en la relación y para la cual tengo que cumplir y hacer efectivas mis lealtades familiares. Tengo que ver si no en la parte transgeneracional hay secretos que se están presentando como criptas o como fantasmas y que hacen que a pesar de que yo sienta y tenga motivación afectiva, no se pueda dar. Miren, a veces las relaciones sexuales toman una dimensión más grande y resulta ser que la pareja no se ha comunicado esa necesidad de llevar relaciones sexuales más intensas, más activas, y entonces eso se vuelve monótono y deja de tener sentido como una parte de placer y solo se hace como una función fisiológica. O sea, ¿te refieres a que tal vez hacen 2 o 3 posiciones y no exploran más su cuerpo o otras cosas que les incentiven más? Así es. En ocasiones las parejas llegamos a estacionarnos por periodos en cuestiones tradicionales y obviamente decía un buen amigo mío que cuando se va a la cama no van 2, por lo menos van 6. Y cuando dice que por lo menos van 6, no se refiere a una orgía, se refiere a que va papá y mamá de ella y papá y mamá de él. Pero yo te puedo decir que pueden ir una multitud sin darnos cuenta de todas las expectativas de lo que concibimos con respecto al coito. Entonces, una vez, retomando el comentario de Luis Cárdenas, es primero saber qué de mí sería la parte que no se está dando para poderla platicar con la pareja. Si yo coincido que eso es irreversible, que ya no está, es porque yo ya hice un análisis profundo y serio de lo que es. A veces necesitamos apoyo de un profesional que nos guíe, porque además, posterior a la separación, en caso de que se culmine, tal vez sea necesario hacer un proceso de duelo, un proceso en el cual se cierren las puertas. Repito, yo pienso que en la mayoría de los casos, lo primero es
trabajar lo que en mi caso me corresponde. Ok, voy a hacerte otra pregunta de Laura Blanco y dice, ¿la religión en una persona afecta al momento de divorciarse? Claro que sí. De hecho, muchas personas no se divorcian por ese motivo y entonces son personas que viven lo que llamamos nosotros el divorcio afectivo emocional y que en la nomenclatura regularmente se le llaman pseudoparejas. Brevemente, tenemos 3 tipos de parejas. La pareja bien formal, lo que concibimos muy idealizado. Luego está la pareja disfuncional, aquella que constantemente está en conflicto y donde en el seno de la familia están prevaleciendo los códigos de creencia tóxicos y donde están presentes las herencias familiares, las deslealtades y bueno, en continuo conflicto. Y están las pseudoparejas. Hacia afuera las pseudoparejas son las parejas ideales porque aparentemente se llevan muy bien, son como muy admiradas, pero dentro de casa ya no comparten ni proyecto de vida, no comparten el afecto, ni tampoco llevan vida sexual, a veces eventualmente coital. O sea, van a las reuniones, parecen familias perfectas, parejas ideales, pero nada más cruzan la puerta y es completamente distinto. Así es, y estamos en presencia de muchos códigos de creencia, estamos en presencia de manifestaciones de herencias familiares, incluso lo hemos escuchado, aquellos que dicen, en mi familia no se da el divorcio, en mi familia no es. Es más, en alguna ocasión escuché a una paciente que me decía que su mamá le repetía, tú lo escogiste, tú te quedas con él. Esa es la cruz que te toca cargar. Fíjate que a la vez le estamos contestando a Leti Osorio porque nos preguntaba, ¿por qué hay parejas que aunque ya no se aman, evitan el divorcio a toda costa? Podemos estar hablando de parejas que, la religión o sus creencias lo limitan, pero también lo puede limitar la familia, y dentro de esto estaría la sociedad. Incluso yo recuerdo infinidad de parejas en Tamaulipas. Ajá. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde he tenido el gusto de trabajar en muchas ocasiones, que son pseudoparejas y no se divorcian porque socialmente no es bien coincidido. Ahora, hay otro tipo de parejas que no se divorcian por las ventajas socioeconómicas, es decir, la relación genera... Sí, las ganancias secundarias de todo, incluyendo lo económico. Exactamente, pero en esas que yo me refiero, la parte económica es muy fuerte, porque ambos están vinculados directa o indirectamente con negocios, y entonces el separarse pudiese generarle a uno o a ambos miembros de la pareja ciertas pérdidas que no están como muy convencidas de poder afrontar, y entonces les cuesta o tienen incapacidad para separar lo mercantil, lo comercial de lo que es la relación de pareja. Pero esto a través del tiempo pues les va haciendo mucho daño emocional, ¿no? Es que posiblemente desde antes ya existían estas condiciones, por eso es tan importante saber la parte transgeneracional con respecto a su familia, a la familia de sus padres y con respecto a la familia de los padres de sus padres, porque muchas de estas condiciones no son así. Incluso mucho de esto se formó como relación de pareja a partir de esos mismos negocios. Ok, ¿me pasas la pregunta que me dices, Leti, por favor? Leti. Está hablando con nuestra asistente. Ok. Aquí nos está diciendo, doctor, decía que una persona enferma va a buscar a otra persona enferma, o que una persona que le gusta sufrir va a buscar algo así, dice como que en dónde encaja el molde. ¿Qué pasa entonces con el otro? ¿También está enfermo? Sí. Decimos desde la formación que los borrachos se juntan con borrachos. Me han contado. También se dice que la gente sana se junta con gente sana. Los que hacen deporte con gente que hace deporte. Los bailarines se juntan con otros bailarines.
Bueno, pues las personas enfermas necesitan satisfacer su necesidad juntándose y estando en la misma frecuencia que otras personas enfermas están. Y obviamente cuando estoy hablando de enfermedad no me refiero específicamente a enfermedades físicas, sino a enfermedades psicoemocionales, donde los elementos fundamentales son sufrimiento, culpa, victimización, soledad y una necesidad de control. Entonces, ambas partes, lo que decía yo en un principio, esta parte encontró el molde en otra parte, pero entonces a una le gusta sufrir y a otra le gusta hacer sufrir, o los dos sufren. Los dos sufren en distintos niveles, incluso sabemos que el sufrimiento, por ejemplo, la culpa, hay culpa pasiva y culpa activa. Una culpa pasiva es yo, por mi culpa, pero también aquella que me arroja alguien y que yo hago mía. Una culpa activa es por tu culpa. Y estas van a ir de la mano con la victimización. Culpa y victimización siempre van de la mano en ese sentido. Cuando hay culpa activa de un lado, hay victimización pasiva del otro. Cuando hay victimización activa de un lado, hay culpa pasiva del otro lado. Se necesita estar en conflicto. Ese es elemento en común para darle fuerza y vitalizar el sufrimiento. Ok, tenemos una pregunta más que solo la voy a plantear y regresando, por favor, doctor, no la contesta. ¿Por qué hoy se divorcian más fácilmente los jóvenes que antes? Pero esto lo vamos a ver regresando de este corte. Estamos en Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Ya estamos de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Recuerda que nos puedes escuchar a través del www.radioinpo.com.mx. Esta empresa, que es tu empresa, es nuestra, se llama Radio Impo del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Regresamos con ustedes. Regresamos con más conocimiento. Adelante. Tenemos una pregunta de Marisol y nos dice, cuando yo empecé con mi esposo, él estaba casado y se divorció por mí. Me dicen que la engañada soy yo, que los hombres nunca cambian. ¿Usted qué opina? Bueno, se me hacen muchas generalizaciones. Una de ellas es que los hombres no cambian. Bueno, no sé cómo entenderlo. Lo que sí sé es que cuando las relaciones se inician cimentadas en engaño, lo más común es que continúen con los engaños. No es tan accesible para mí poderle decir algo a nuestra amiga Marisol. Solo sé que las personas nos vamos transformando en el tiempo. No sé quién se lo dice, porque eso va a contar mucho. Pero además, esto es algo muy común en las personas cuando vivimos en la enfermedad. Nos es muy común hacerle caso a lo que nos dicen afuera. A la vecina, a la amiga, a la compañera de trabajo. Sí, y entonces esto es tan importante y mucho más de lo que se imagina nuestra amiga Marisol, porque la persona que se lo dijo hizo huella en ella. Y tal vez aquí la primera pregunta que yo haría, más que responder, es preguntarle a ella, ¿y tú qué opinas de esto que te dijeron? Y en segundo lugar no hablemos de los hombres, hablemos de tu hombre, en este caso de tu esposo. ¿Y tú qué opinas de tu esposo? En tu experiencia de vida, en tu experiencia de relación de pareja, ¿cambia? ¿Ha cambiado? ¿O sigue siendo el mismo que cuando llevaron esa relación de amaciato y que de alguna forma terminó terminó en un matrimonio? Pero aquí es también importante resaltar algo. Bien, a veces una pareja se conoce y uno de los dos tiene un compromiso legal, pero no un compromiso afectivo. Así es. Es decir, se encuentra casado legalmente, pero es un casamiento que ya se rompió. Una pseudopareja que ya se rompió, incluso ya ni siquiera cohabitan, ya están separados. Entonces,
En ese sentido no existe una relación que pudiese impedir que se relacionasen en términos generales, salvo que la persona que sí lo coincida y que coincida que mientras no haya un divorcio, entonces no puede haber una nueva relación. Y eso nos lleva a algo mucho más profundo, y es que muchas de las personas que están unidas, al menos cohabitando una casa, no necesariamente son pareja. Y muchas personas que no cohabitan una casa, pero que sí cumplen con los 3 criterios de los que hemos hablado, sí son pareja. Y retomando a Marisol, yo te diría, Marisol, chécate, 1, quién te lo dijo y qué tan importante es quién te lo dice. Y 2, no lo generalices, llévalo hacia tu pareja y contéstate si sigue siendo el mismo hombre que cuando tú conociste o cuando tú iniciaste la relación. Y si por algo sigue siendo el mismo hombre, también pueden reflexionar que sí podemos cambiar siempre y cuando nosotros queramos hacer todo un recuento de todas las creencias que traemos y cuáles queremos cambiar o cuáles creemos que nos van a hacer más felices. Precisamente estábamos oyendo una canción de fondo que dice, de Julio Jaramillo, y una de las frases dice: te puedes ir donde quieras, con quien tú quieras, pero el divorcio no te lo doy porque es pecado. Y cosas por el estilo que también la sociedad nos marca con todas estas sentencias, ¿no? Como ya te casaste y es tu cruz. Así es. Qué bueno recordar al gran Julio Jaramillo, por cierto, de nacionalidad ecuatoriano, muy conocido. Y para todos aquellos de mi generación, bueno, yo creo que cuántas veces convivimos y disfrutamos estando juntos con canciones de Julio Jaramillo. La religión cuenta, pero también cuenta la sociedad. Y la sociedad determina muchos de los ambientes en los que de la forma en que debo de ser o continuar. Pero hay algo importante: una persona es más persona desde el ámbito de la psicoterapia transpersonal en la medida en la cual la sociedad le determina qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas viven en torno a la sociedad, en tanto que los seres humanos viven en torno a sí mismos y posteriormente pueden derramarse en la sociedad. Las personas no, las personas siguen lo que en su momento definimos como el inconsciente transpersonal desde el ámbito de lo social, una estructura en la cual sin la sociedad no se puede vivir, pero es esta sociedad la misma que determina cómo se debe de vivir. Y ahí me gustaría retomar la pregunta que dejamos pendiente: ¿por qué hoy se divorcian más fácilmente los jóvenes que anteriormente? ¿Por qué se dan más divorcios actualmente? Bien, muchas de las veces es porque se está llegando al matrimonio en edades comparadas cronológicamente más tempranas que antes. Es decir, algunas personas me pueden decir que antes se casaban a los 15 y 16 años. Sí, pero las condiciones históricas eran diferentes. Se pasaba de la infancia a la adultez, y la adolescencia era demasiado breve. Así se concibía. El niño se volvía adulto a más temprana edad. No es el caso de ahora. Ahora se están casando principalmente ya instalados en la adolescencia, 14 a 18 o 19 años. ¿Y qué implica? Que muchos de ellos se están casando porque están queriendo huir de casa, porque ya no coinciden las relaciones en casa. Incluso dentro de algunos pacientes que he atendido, se están casando porque previamente primero se embarazaron, y se embarazaron con la intención de tener una relación que les permitiese salir de casa,
Pero ya que salen de casa se dan cuenta que el infierno de casa no se compara al infierno donde viven ahora. Y entonces empiezan las separaciones, empiezan los divorcios. Entonces, mucho de lo que se da con los jóvenes es la necesidad de salir de casa, porque en casa no están encontrando el afecto, el amor, el respaldo, la seguridad y protección que esperan, y creen en su inexperiencia que lo van a conseguir por fuera. Como saben que no se pueden casar sin que haya un compromiso, entonces se embarazan. Más sin en cambio, tú nos hablabas de la sociedad, y yo creo que la sociedad también ha ido cambiando. Que los códigos de creencias, donde antes el divorcio era lo peor que podía sucederle a una familia, y ahora ya es más aceptado. También la sociedad actual está más encaminada como a lo individual, a primero tú, después tú y al último tú, y como a lo nuevo y a todo esto. Esto no influye, o sea, toda la publicidad que también vemos por todos los medios, como para decir no estás en familia, porque influye en la toma de decisiones de los jóvenes. ¿Qué opinas de esto? Claro que sí. Vivimos en una sociedad muy distinta a las sociedades más adelante. Sin embargo, sigo pensando que mucho de lo que está sucediendo socialmente es parte de lo que sucede en familia. Y en familia, donde ya aprendieron a vivir en divorcio, se enseña que se puede vivir el divorcio. Incluso en algunas de ellas, sobre todo en familias urbanas, en la sociedad no hay tanto conflicto en el divorcio. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos hasta los divorcios express, muy rápido, se ponen de acuerdo, van y se separan y en unas cuantas horas están desligados. Cuestión que no sucede, no sucedía anteriormente, había todo un proceso. Pero también eso que decimos cambiante, que es una sociedad que ha cambiado, bueno, yo te diría que no tanto. Lo que pasa es que muchas veces solo lo vemos a través del prisma de la Ciudad de México o de las grandes ciudades, o lo vemos a través de comparar con las grandes ciudades de otros países. Pero no es el caso, por ejemplo, de nuestro México y en provincia, y no necesariamente México rural. Te pongo el caso de Ciudad Victoria, pero tenemos un caso muy parecido en Nuevo León. Yo por algún tiempo estudié en Guasave, Sinaloa, y era el mismo caso. O sea, el divorcio no se estaba dando. O sea, ¿cómo se separaba una pareja? Porque uno de los dos perdía la vida. Es decir, se enviudaba. La separación de la pareja era por viudez, no por divorcio. Entonces, aunque hemos evolucionado socialmente, en términos generales, la sociedad sigue considerando como recriminante el divorcio, contrario al matrimonio. Pero además, no es lo mismo una mujer o un hombre divorciado que una mujer o un hombre viudo. La viuda puede pasar a ser parte de la familia de nuevo, incluyendo sus hijos. La divorciada no. La divorciada es vista de una manera diferente. Así es. Recuerdo que la semana pasada estuvimos con el maestro Gilberto Arbizu. Él enviudó y hizo mención todos los logros que vio en su persona a través de un proceso de psicoterapia. Por cierto, te mando a agradecer mucho. Todo un proceso de psicoterapia puede ayudar a las personas que estén actualmente en divorcio. Es recomendable que tomen todas las que se estén divorciando y claro, tengan, no sé, emociones desplacenteras, que tomen terapia, o no todas tienen que tomar terapia. Bueno, en términos generales yo recomiendo que lo tomen para divorciarse o no divorciarse, porque estoy muy convencido que mientras haya una chispita ahí chiquita de amor, esa pareja, esa relación se puede salvar si los dos están dispuestos a hacerlo. Claro, muchas de las ocasiones cuando hay duda vale la pena tener la opinión de un profesional, porque la mayoría de los divorcios no tienen que ver tanto con esta forma de vivir de la pareja, sino con el pasado de cada una de ellas. Y en ese sentido, hacer consciente lo que no está consciente es fundamental para tomar decisiones trascendentes en la vida. Y en ese sentido,
Si estoy informado de quién soy, cómo funciono, qué es lo que quiero, puedo tomar mejores decisiones que si simplemente navego en ese mar de dudas. Ok, entonces la recomendación es para todos los que nos estén viendo y si de alguna manera quieren conocerse más, que tomen psicoterapia, y en este caso lo que estamos recomendando es la psicoterapia transpersonal, que se da aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Vamos ya a regresar al último bloque de este gran programa, pero vamos a un breve corte comercial y regresamos con el doctor Marco Antonio Polo Escot. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Y ya estamos de regreso en este programa que es muy interesante, es muy bueno, es de Calidad Info, es psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Todos nacemos con alas, pero es nuestra decisión el aprender a volar. Esto es Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y regresamos rápidamente con los profesionales. Doctor Marco Antonio Polo, ¿cómo aprender a volar? Conociéndose. Y en mucho, a veces necesitamos el apoyo de un profesional que nos ponga el panorama, que nos lo muestre. Y en ese sentido, cuando yo aprendo a volar con conocimiento, tiendo a volar mucho más alto. ¿Y puedo incentivar al otro a que vuele o no es mi responsabilidad? La primera responsabilidad es de la persona. Si él decide, por medio del ejemplo, mostrárselo al otro y el otro está dispuesto a seguirlo, seguramente van a ir de la mano. Si no, no hay nada que hacer. Yo recuerdo que desde el curso de tanatología de hace más de 10 años que impartíamos allá por Wilfrido Massieu, nos encontramos que teníamos una tasa de divorcio poco vista. Y mucho de lo que se generaba es que las personas aprendían a conocerse. No es porque el diplomado lo motivara, sino porque al irse conociendo, descubrían que tenían muchas cosas más que hacer que las que estaban haciendo si se quedaban en pareja. Pero además también descubrían que muchas de esas relaciones ya se habían acabado y que estaban ahí por inercia, por costumbre, por tradición, siguiendo la sociedad, siguiendo las herencias, siguiendo las lealtades familiares. Entonces, en ese sentido, muchas personas decidieron separarse y la gran mayoría decidieron prepararse y lo mejor, encontraron personas más acordes a su nueva frecuencia de vida y como consecuencia rehicieron sus relaciones y eso fue maravilloso. Pues estamos aquí aprendiendo a volar juntos en este programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Doctor, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir este viaje, como lo dijimos hace 8 días, este nuevo viaje que estamos emprendiendo aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología.